Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El analista político Carlos Valverde se pronuncia frente a la situación de Luis Fernando Camacho y manifiesta que el gobierno se metió en un grave problema, del cual solo podría salir replegando a los policías, manifiesta el analista Carlos Valverde. Manifestó que Luis Fernando Camacho se convirtió en un símbolo de la resistencia cruceña. También dijo que duda que pueda salir de Chonchocoro a corto plazo. Escuchemos las polémicas palabras del analista Carlos Valverde, quien reflexiona sobre la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Escuchemos y luego continuamos. Se encuentra con nosotros el analista y periodista Carlos Valverde. Carlos, buenas noches. La pregunta es la siguiente: ¿qué lectura tiene del conflicto que ha seguido ya la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho? ¿Qué ha buscado entonces el gobierno al ejecutar esta orden de aprehensión de esta manera? Bueno, yo lo dije, buenas noches primero. Yo lo dije en los 36 días. El gobierno ha decidido invadir Santa Cruz. Y lo está haciendo. Me quedo azorado escuchando al comandante de la policía decir que ellos reaccionan. Le pregunto, ¿qué le hizo el padre Arrazola en la iglesia de la Santa Cruz para que él le brinque de la manera que le brincó a la iglesia? Debiera contestarnos eso. ¿O qué le hicieron las motos que los pandilleros vestidos de policía quemaron en las calles porque les dio la gana? ¿Por qué están actuando de la manera que están actuando? Todo es parte del intento de acallar a Santa Cruz y de callarnos la voz. Me llama muchísimo la atención la quema de instituciones del Estado por parte de los propios policías. Lo del INE, nos quieren dejar sin censo, no les gusta el censo. La idea era no hacer censo. Y lo del gobernador ha sido un secuestro y así es una ilegal y brutal detención. Ojo que se puede complicar la vida del gobernador. No nos olvidemos que tiene una enfermedad de base muy complicada, que no la atienden en cualquier hospital, ni peor en la posta, porque seamos francos, en la posta de Chonchocoro no la van a atender esa infección, ese problema que tiene de salud. Consecuentemente creo que lo que intentan, y probablemente hoy día comiencen a bajar los decibeles de la violencia los policías porque están los europeos y porque ya se comprometieron a hacerlo, pero lo que intentan es acallarnos a los cruceños y que no tengamos voz y que nos portemos mansos. Como les decía yo a ustedes hace algún tiempo, lo que buscan es: ustedes pueden producir, ustedes pueden ganar plata, pero no se metan en política. Y creo que se están equivocando. Piensan además que nosotros los cruceños somos para trabajar y no para pensar en política. Y se están equivocando. Creo que en este momento Luis Fernando Camacho se convierte en un símbolo de la resistencia cruceña. Supongo que los problemas que uno pudo haber criticado anteriormente los volverá a criticar en el futuro cuando renazca la democracia. Pero en este momento tiene que estar absolutamente militante porque es lo que corresponde. Cuando la democracia es para todos, todos tenemos el derecho de mirarnos de otra manera, pensando en todos. Pero Carlos, en este momento hay que pensar en uno y Carlos, en el sí. Permítame, porque usted en un análisis ha dicho que no es Santa Cruz el departamento que está en problema, sino el gobierno, y por tanto ha tenido que hacer uso de la fuerza. ¿A qué se refiere con esta expresión? Sostengo que el gobierno cuando hizo uso de la fuerza se metió en un problema grave porque lo tiene que deshacer, este problema en el que se metió. Y este problema lo resuelve facilito, que se lleve a los 1.500 pacos que trajo a matonear y se bajan las aguas. Yo tengo duda de que se consiga la libertad de Luis Fernando Camacho y que el proceso va a tener que seguir, pero por lo menos debieran llevarlo a Santa Cruz, tenerlo en Palmasola, que es donde supuestamente cometió el delito, porque tiene derecho al juez natural.
El gobierno se metió en un problema violentando algo que pensó que lo podía terminar en 2 días. Ya lleva varios días y no resuelve nada y el cruceño va a seguir en las calles. Consecuentemente, esto el gobierno lo puede sostener facilísimo, lo arregla muy fácil y muy rápido si se lleva a sus pacos abusivos. Se lleva a sus pacos abusivos y se acabó el jabón y pues entramos a otras cosas. Y fíjense ustedes que es tan grande el problema que tiene el gobierno que cada vez que detienen a alguien con un arma, porque sí o porque no, lo tienen que publicar. Y yo pregunto, ¿y los 40 o 50 policías matones ya los publicaron o no los van a publicar? Yo quiero preguntarle al comandante de la policía, al subcomandante y al ministro de gobierno, que es un bellaco, quisiera preguntarle qué le hizo el padre Raúl Arrázola para que le metan gases a la iglesia. El día que respondan eso, ojo, está hablando un no católico, un no creyente, pero el día que ellos respondan eso, ¿por qué bombardearon con gases lacrimógenos una iglesia donde había gente rezando? Ese día vamos a creerles en algo. Yo creo que están muy perdidos, están muy desesperados y están en problemas. El problema lo tienen ellos, porque ellos lo armaron y lo armaron mal. Entonces Carlos, ahora tienen que Permítame, solucionarlo. porque usted ha dicho que el gobierno se ha metido en un problema, pero ¿por qué cree que no está gestionando la salida de este conflicto? ¿Cómo hacer entonces para poder bajar la tensión y qué es lo que debería hacer el gobierno? Porque tiene un montón de cretinos que están sentados al lado del presidente y rodeándolo al presidente que no saben qué hacer, porque le prometieron al presidente que callaban a Santa Cruz en 2 días. Ok, ya llevamos 4 días, 5 días y no pueden hacer nada. La única manera de solucionar esto es llevarse a los 1.500 pacos que trajeron con la facilidad más grande del mundo. Así como lo trajeron, lo pueden llevar. Esa es una manera de bajar la tensión y recomenzar a conversar absolutamente todo de nuevo como ellos mismos habían planteado. Acuérdense, 4 días antes, el gobierno estaba conversando con los productores, etcétera, etcétera. Tuvo una reunión con Evo Morales y Arce, tontamente, ingenuamente, porque es tonto políticamente, decidió entregarle a Camacho. Y cuando le entrega a Camacho queda desvalido él, porque cuando se lo entrega a Camacho le está entregando al único que en este momento le puede hacer frente a Evo Morales en Santa Cruz. Entonces, seguramente se han dado cuenta de que esto no es así y quieren ellos por su cuenta tomar Santa Cruz para, vaya uno a saber para qué en este momento estando tan lejos de las elecciones. Pero creo que el gobierno se metió en un problema por ingenuidad, por tontera, o porque se dieron cuenta que le abrían un espacio a Evo Morales y ahora no saben qué hacer para cerrarlo. Y el único camino que tienen es sacar a su Paco de Santa Cruz. Muchísimas gracias al analista y periodista Carlos Valverde por este análisis sobre la situación política del país y también sobre la situación del gobernador Luis Fernando Camacho. Esas fueron las palabras de Carlos Valverde, quien dice que Luis Fernando Camacho se convierte en un símbolo de la resistencia cruceña, aunque duda de que pueda salir de Choncho Coro a corto plazo. Dijo también que el gobierno se metió en un problema del cual podría salir solo replegando a la policía. Reflexionó sobre la detención del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y la represión a las movilizaciones que exigen su liberación. En ese contexto, considera que el gobierno se metió en un problema del que solo puede salir replegando a los policías que ha desplegado hasta esa región. Para el periodista, la forma en la que se aprendió a la autoridad departamental ha sido un secuestro y una ilegal detención. Advirtió que se puede complicar la vida del gobernador de Santa Cruz porque no nos olvidemos que tiene una enfermedad de base muy complicada, que no la atienden en cualquier hospital y peor en una posta. En ese marco señaló que el gobierno se metió en un problema violentando algo que pensó que lo podía terminar en 2 días. Ya llevan varios días y no resuelven nada y los cruceños seguirán en las calles. La represión policial a las movilizaciones que respaldan a Luis Fernando Camacho terminó con decenas de detenidos e innumerables daños materiales.
Los enfrentamientos tienen su epicentro en el comando de la policía y la rotonda del Cristo Redentor. Inclusive los movilizados y las autoridades cuestionaron la gasificación a la iglesia en Santa Cruz. ¿Qué le hizo el padre Raúl Arrazola para que le metan gases a la iglesia? El día que respondan eso, ese día vamos a creerles algo, manifestaba Carlos Valverde, sumamente molestos por estos gases que llegaron a una iglesia. En su criterio, el gobierno lo arregla muy fácil y rápido si se lleva a sus pacos abusivos, es decir, si repliega a los uniformados que desplegó el Ministerio de Gobierno para reprimir las protestas que se han instalado desde el miércoles pasado, cuando Camacho fue aprehendido. Esa es una manera de bajar la tensión y recomenzar a conversar absolutamente todo de nuevo, como ellos mismos habían planteado, manifestó. En ese contexto argumentó que antes de la detención de la primera autoridad cruceña, el gobierno sostenía reuniones con los productores. Pero el panorama cambió tras una supuesta reunión entre el presidente Luis Arce y el expresidente y el líder del movimiento al socialismo, Evo Morales. El gobierno estaba conversando con los productores, tuvo una reunión con Evo Morales y Arce, tontamente, ingenuamente, porque es tonto políticamente, decidió entregarle a Camacho, y cuando le entrega a Camacho queda desvalido él, porque cuando se lo entrega a Camacho le está entregando al único que en este momento le puede hacer frente en Santa Cruz. Para Carlos Valverde, Luis Fernando Camacho se convierte en un símbolo de la resistencia cruceña, aunque duda que pueda salir a corto plazo de Chonchocoro, de donde llegó la madrugada del viernes en el marco del caso Golpe 1. Tengo duda de que se consiga la libertad de Camacho y que el proceso va a tener que seguir, pero por lo menos deberían llevarlo a Santa Cruz, tenerlo en Palmasola, que es donde supuestamente cometió el delito, porque es el juez natural, manifestó. Los familiares y abogados de Camacho afirmaban que él estaba descompensado y que su vida estaba en riesgo desde el día que fue trasladado al penal de Chonchocoro. 2 primas y 2 abogados indicaban que al gobernador cruceño le está afectando el estrés, la altura y una enfermedad de base. Denunciaron que no recibe atención médica adecuada. 2 primas del gobernador Luis Fernando Camacho lo visitaron el sábado en la mañana en el penal de Chonchocoro y aseguraban que se descompensó, por lo que su vida estaría en riesgo. Desde ese momento hasta la fecha solicitan que Luis Fernando Camacho sea trasladado a una clínica, situación que fue negada en todas las instancias, razón por la que responsabilizan al gobierno de Luis Arce por lo que pueda pasar con Luis Fernando Camacho. El abogado del gobernador cruceño, quien también estuvo presente en Chonchocoro, dijo que el gobernador tuvo una contractura nerviosa, se paralizó y expulsó coágulos de sangre por la nariz. Entre los detalles que da de las situaciones de salud delicadas del gobernador cruceño. Mediante un video, el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, aseguraba que Camacho está delicado y que su vida corre riesgo y que el gobierno por resentimiento no permite su atención médica. De la misma forma, responsabilizaban al gobierno de Luis Arce por cualquier cosa que pueda pasar en contra del gobernador. ¿Qué opinan ustedes frente al análisis de Carlos Valverde y estas denuncias sobre la situación médica del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien guarda detención preventiva en el penal de Chonchocoro? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.